El Tratado de Versalles fue un tratado firmado en la ciudad de París, en el Palacio de Versalles, por distintas naciones, el cual puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, terminó desatando la Segunda. Los países europeos decidieron castigar duramente a Alemania por su papel en la Primera Guerra Mundial, un acuerdo que 20 años después terminaría atormentando al mundo. Ferdinand Foch, mariscal francés y jefe de los ejércitos de los aliados, dijo en el pleno Tratado de Versalles: eso no es paz, es un armisticio de 20 años, lo cual terminó siendo verdadero, ya que, coincidencia o no, en septiembre del año 1939, Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. El 28 de junio del año 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases de la Segunda, aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año. No gustó a ninguno de los países firmantes. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que cobró la vida de más de 8 millones de miembros del ejército y de al menos 6 millones de civiles. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades y campos de batallas de toda Europa, y según muchos, Alemania fue la culpable, a pesar de que los historiadores contemporáneos aún están divididos respecto a quién fue el responsable de la Primera Guerra Mundial. El tratado culpó y castigó completamente a Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson había propuesto los 14 puntos, un plan de paz mundial que incluía fundar una asociación de naciones para garantizar la seguridad en Europa e impedir de esta manera que los países firmasen tratados secretos de protección mutua. Gran parte de ese plan idealista se hundió durante las negociaciones, cuando las otras naciones aliadas centraron sus prioridades en las reparaciones. Las potencias vencedoras como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio, milicia y economía. En el oeste, Alemania devolvió Alsacia y Lorena a Francia, de la que ya se había apoderado hacía más de 40 años. Además, Bélgica recibió Eupen y Malmedy. La región industrial de Saar quedó bajo la administración de la Liga de las Naciones durante 15 años y Dinamarca recibió la región del norte de Schleswig. Finalmente, se desmilitarizó la región del Rin, es decir, no se permitían ni fuerzas militares ni fortificaciones alemanas. En el este, Polonia recibió de parte de Alemania regiones de Prusia Occidental y Silesia. Además de esto, Checoslovaquia recibió de Alemania el distrito de Huchting. La gran ciudad alemana de Danzig se convirtió en una ciudad libre protegida por la Liga de las Naciones, y Memel, una pequeña franja territorial de Prusia Oriental, ubicada a lo largo del mar Báltico, quedó finalmente bajo el control de Lituania. Alemania perdió todas sus colonias fuera de Europa. En total, Alemania perdió el 13% de su territorio europeo, es decir, más de 27.000 millas cuadradas, y un décimo de su población, es decir, entre 6 a 7 millones de personas. Los líderes europeos firmaron el tratado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, el lugar mismo donde se había creado el Imperio Alemán y donde el padre Guillermo II había sido coronado emperador en el año 1871. Esto supuso una bofetada para Alemania, cuyos residentes consideraron la famosa cláusula de culpabilidad de la guerra una humillación. Además, Estados Unidos no ratificó el tratado por la división política entre demócratas y republicanos. Pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. En cuanto a las consecuencias del tratado, a pesar de que existía un deseo real de paz tras la desastrosa guerra, el tratado no logró los efectos esperados. Furiosos por lo que consideraban un duro Diktat, una paz impuesta, los políticos alemanes de derechas utilizaron el tratado como un punto de encuentro nacionalista. Las abrumadoras reparaciones y pagos redujeron la producción industrial del país y otras fuerzas provocaron hiperinflación en los años 20, que desempeñó un papel en la inestabilidad económica de la Gran Depresión.
Los líderes europeos no estaban satisfechos con el mapa redibujado de Europa y las concesiones que habían hecho cada uno en nombre de una paz incómoda, ya que algunos estaban decepcionados porque Alemania no hubiera sido tratada con más dureza aún. En el año 2010, 99 años después de que entrara en vigor el Tratado de Versalles, Alemania acabó de pagar el último plazo de su deuda de guerra. Para entonces, llevaban a sus espaldas otra guerra mundial. En la actualidad, el Tratado de Versalles sigue siendo un estudio de cómo, en lo que respecta a la guerra, las consecuencias inesperadas pueden anular hasta las mejores intenciones. Y como alguna vez leí, ningún hombre fuerte debe ser humillado cuando cae, porque no olvidará la afrenta, y tarde o temprano resurgirá para poner a todos en su lugar. Y así es como Francia creó el nazismo. El Tratado de Versalles animó el ascenso del nazismo. Si el video te gustó, puedes darle like y suscribirte. Hasta pronto.